Centro Terapéutico Cristiano presenta Radio Charlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Emociones en turbulencias, a cargo de la psicóloga Gloria Hernández. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Vamos a la palabra de Dios en un pasaje sumamente conocido, pero que tiene que ver con esto de las emociones y de la turbulencia en las emociones. Y si pensamos en la turbulencia, capaz que alguno diría, ya sé qué pasaje es. Pero es un pasaje que tiene una riqueza. Dios ha hablado a lo largo de mi vida y tuve la oportunidad hermosa de poder estar en el mar de Galilea, en esa barca en Israel, en un momento muy importante también de mi vida. Y de verdad que, bueno, fue un tiempo muy especial de mucha emoción. Vamos entonces a la palabra de Dios. Esa es la que nos habla, la que nos desafía, la que nos alienta. Esa es de la cual vamos a aprender siempre y es inagotable. Vuelvo a este pasaje y es inagotable lo que sigue Dios hablándonos a través de él. Leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que entró en una barca Jesús con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, el Señor Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, el Señor Jesús reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Qué hermoso este pasaje. Y qué hermoso este pasaje, como les decía, que me habló Dios tantas veces en este momento que uno siente como familia cuando tiene a la madre en una situación especial de muy delicada salud. 22 días estuvo en el sanatorio, salió hace una semana y bueno, sumamente delicada de salud en casa. Gracias a Dios está en casa, que no hay como estar allí. Pero fue realmente vivir una experiencia muy fuerte. Pero quiero compartirles aquí, aún viviendo toda esa experiencia dolorosa que estoy en esa barca en este momento, les quiero contar del Dios que está en el mínimo detalle de nuestra vida. Cuando la palabra dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, bueno, viví eso en este tiempo y lo sigo viviendo, ¿no? Aquí hay un Jesús. ¿Qué hace Jesús? Hace una invitación. Les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Y los discípulos dijeron, si la invitación la hace Jesús, vamos, claro que sí. Entonces, ¿quién hace la invitación para pasar a otro lado? Jesús nos está en lo personal, también como iglesia, también después viviendo todavía una pandemia de lo cual tenemos que seguir cuidándonos, ¿sí? Hay una invitación de Jesús a decir, hay un tiempo nuevo, hay un pasar a otro lado. Y siempre digo que de esta pandemia todos podamos salir distintos, que luego que termine la pandemia, digamos, hoy estoy en otra orilla, miro enfrente, mira cómo viví, pero hoy estoy en otro lugar. La invitación la hace Jesús, pasemos a otro lado.
En mi vida Dios me está diciendo, Jesús, Gloria, es un tiempo para pasar a otra orilla. Hay un tiempo de cambio, hay un tiempo de algo nuevo. Y ese que nos hace la invitación a pasar a otro lado, también sabe todas las cosas porque es Dios. Y también sabía que iba a haber una tormenta. Sin embargo, esa invitación Él la hace. Y estemos preparados porque cuando el Señor nos está invitando a pasar a un nuevo tiempo, a una nueva temporada de nuestra vida, las tormentas van a venir. Si pasó y le pasó a los discípulos, no nos va a pasar en estos viajes a nuevos lados que el Señor nos invita. Pero confiemos. En esas emociones imaginamos excelente lo que era ese pequeño video, porque muestra cómo reaccionamos nosotros ante las distintas circunstancias. La viejita, porque interpretó todo al revés. Y cuando hablamos de las emociones, en realidad, ¿dónde comienzan nuestras emociones? Yo pregunto, a ver, ¿dónde comienzan? Brillante. No comienza, uno diría, no, comienzan las emociones en el corazón, en el alma. Sí, están ahí alojadas en el alma, pero es una parte de nuestra alma. Las emociones comienzan en nuestra mente. Siempre lo digo acá, hay un principio verdadero que lo toma la psicología cognitivo-conductual, pero ya estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Cuál es? Sentimos como pensamos. Entonces veíamos a la ancianita furiosa, enojada. Vamos a hablar de las 5 emociones básicas del ser humano. Pero enojada y furiosa, ¿por qué? Porque interpretó mal una situación. De ahí que, ¿dónde la interpretó? ¿Dónde interpretamos nosotros? Interpretamos desde nuestra mente. La mente decodifica cada circunstancia de nuestra vida, para bien o para mal. ¿Saben que el mundo, lo decía una queridísima doctora en psicología amiga, ella católica, que escribió un hermoso libro, se los recomiendo, se llama Vive bien, sé feliz, la doctora María José Soler, un libro que lo presentó en mayo. Bueno, también estuvo en los programas de televisión. Y ese libro que fue su primer libro único que hace ella, porque había hecho otro con otros colegas, habla de las emociones y la importancia de saber gestionarlas. Y al final de cada capítulo hay un pequeño ejercicio. Y lo habla desde una mujer de fe, como es ella también. Primer mes se agotó. Cuando yo voy a comprarlo le digo, Majo, mirá que compré la segunda edición. Ya estamos en la tercera edición. Yo a todos mis pacientes se los recomiendo. Ya le dije, Majo, mirá que hay unos cuantos que fueron comprados, pero maravillosamente. Léanlo, se los recomiendo. Porque ahí habla del cómo gestionar las emociones. En todo un libro cuando uno lo compra, mejor inversión que esa, uno puede volver a leerlo y puede volver a leerlo. Y básicamente saben que en los estudios, se dice hoy científicos que hay en el mundo básicamente 2 tipos de personas. Todos somos distintos, pero no vas. Optimistas y pesimistas. Y si miráramos ese video que está notable, ¿qué veríamos en la ancianita? ¿Una mujer optimista, alegre, siempre enojada con ese rostro? El rostro es el espejo del alma, bueno, enojada, pataleando y además interpretando mal la realidad. Y el muchachito, ¿cómo lo vean? Contento, aparte de enchufado con su música, pero él no se hacía esa mala sangre, esa cosa que sí ella. Entonces, vamos a ir a las 5 emociones básicas que tenemos todos los seres humanos. La primera es el amor. Y qué impresionante que es, porque en la palabra de Dios, cuando habla del fruto del Espíritu, con sus características, la primera que dice es el amor. Y todas las que se derivan en realidad son cualidades del amor. El amor es el corazón que se adhiere a lo bueno. Cuando uno está lleno de amor, mira la vida, interpreta las situaciones buscando lo bueno. ¿Qué hace el optimista? Rescata lo bueno en medio de lo duro. En medio de esta situación tan difícil que estoy viviendo con mi mamá, ya tiene 87 años, con un montón de enfermedades, digo, propias de la ancianidad,
pero con una cabeza que Dios conservó como la de mi papá, que muchos lo conocieron, absolutamente clara, lúcida y con una inteligencia que Dios les dio a los dos impresionantes. ¿Y qué sucedió en esto? Era sentir esta palabra. Primero, Señor, tú estás en la barca de mi vida. Y el Señor me dice, yo sentí miedo aquella noche y sentí mucha angustia y mucha tristeza y también lloré. Y el Señor me dice, no temas, porque si estoy en la barca de tu vida, algo sobrenatural va a pasar. Y les quiero compartir lo que pasé esa noche, empezando octubre, que gracias a Dios estaba con una queridísima hermana en Cristo, enfermera de La Española, mi madre es de La Española, y bueno, urgencia a las 9 de la noche a la urgencia de La Española. Llegamos, transfusión de sangre, tenía un sangrado muy importante, entonces habían salido valores de anemia que necesitaba una transfusión de sangre. Bueno, quedamos esperando con Leonor, esta querida hermana en Cristo y amiga de la familia, es una hermana de la vida, y bueno, y a mi madre. Y en un momento vienen los médicos, y acá está el punto que yo digo, Dios en el detalle. Y vienen, se me sientan al lado, los dos jóvenes, y me dicen, bueno, mira, quiero decirte que tu mamá no está respondiendo a la terapéutica. Su corazón anciano no responde al flujo de sangre que se le está dando. Bueno, vamos lo importante es que ella no esté sufriendo porque está un poco molesta, y vamos a darle confort, y es que ella no... A las 3 de la mañana, cuando te dicen eso, con esa angustia, bueno, por supuesto, doctor, dele un calmante, una sedación, todos esos términos médicos que hoy en todo Dios nos permite aprender, una sedación que le deje confort y que tranquila, que bueno, vamos a ver, no, por supuesto que le dé confort si ella está... Bueno. A las 5:30 ya seguía así, bueno. Y yo entro, corro la cortina, pues están en los box, era el box 10. En un momento siento que uno que la llevan a hacer una radiografía, a hacer algo, cuando vuelve, algún enfermero dice, uy, la señora del box 10, era la de mi mamá. Bueno, pero orando con Leonor, Señor, está todo en tus manos. Me acerco a ella. Digo, mamá, vamos a orar. Y siempre cuando oramos de noche con el Padre Nuestro. Y ella siempre lo decíamos juntas, la oración que nos dejó Jesús. Vienen los dos médicos a las 6 de la mañana, termina cambio de guardia, mirando los valores, 210 de frecuencia cardíaca. Es como cuando estás corriendo una maratón, si no vino un infarto en ese momento. Y les quiero compartir, queridos hermanos. Bueno, los médicos me saludan, mirá, bajó a 180, pero mínimo de 100 hay que tener de frecuencia cardíaca para estar normal. Se despiden de mí, los despido y me pongo a orar con ella. Termino el amén del Padre Nuestro y abre las cortinas la doctora que hacía el cambio de guardia, la cardióloga, la doctora Torterolo. Me llama aparte, mirá, acabo de ver la situación de tu mamá en el parte del pasaje que me dieron de la guardia. Está muy complicada la situación, es tremendo, no respondió la terapéutica, estoy leyendo esto y que tú, y bueno, el familiar, la hija, habilitó esta sedación de confort que se le da. Y en eso me dice ella, ¿tú sabes que esta sedación no tiene retorno? Ay, hermanos, yo les puedo decir que se me vino, que uno que luchando por la vida en contra de la eutanasia, con todo esto que además se está queriendo hacer, ¿no? Imagínense la turbulencia de emociones de toda esa noche en vigilia, y a las 6 de la mañana, yo dije, por favor, no. Y ahí, acá está cuando el Espíritu Santo nosotros, lo que uno declara, yo dije, no, yo soy cristiana, doctora, yo no pude haber... Y ella dice, ¿por qué no hablan claro con la familia? Cuando te hablan de confort y de sedación, que esté tranquilo, uno que va a entender ese momento, te están hablando
de una sedación sin retorno, porque ya no respondía. Además, las personas ya ancianas, sabemos que en los sistemas de salud, bueno, tantos aprendizajes del sistema de salud que uno va aprendiendo, y yo digo, Señor, tú gran maestro, ayúdame cada día a ser más sabia y aprender más, porque toda la vida estamos aprendiendo. Entonces yo le digo, doctora, yo soy cristiana, y me pongo a llorar. ¿Cómo? Y ella saca una medallita y me dice, yo también soy cristiana. Y vamos a hacer esto. Ya cambiamos toda la terapéutica y empezó a llamar enfermero, nurse, todos esos cables que están. Todo por la vida. Yo dije, doctora, todo por la vida, doctora. Y dice, y soy muy intuitiva. Así que vamos, sos una mujer de fe, yo también soy una mujer de fe. Y quiero mostrarles, primero, esos son los momentos de oración, tienen calidad eterna. Porque en ese momento de angustia, lo terapéutico de esas turbulencia de emociones, que yo estaba en la barca de ese momento, con la tempestad, todo lo que da, cuando uno se detiene a hacer ¿qué? Reconozco Dios. Cuando uno ora, primer gran punto de cómo manejar la emoción, la reconozco. Estoy angustiada, siento miedo, es fe, Dios, esta angustia que estoy sintiendo. Primero la reconozco, me permito sentirla. Y cuando uno ora y lo habla con Dios, hay un poder sobrenatural que empieza a despertarse. Porque fue aparte esa oración, termino en el amén y abre la cortina, yo digo, el ángel que Dios mandó en ese momento, una doctora cristiana, que además cuando declaro, yo soy cristiana, doctora, nunca pude haber habilitado una cosa de esas, y ella se enoja, ¿por qué no hablan claro con los familiares? Y ella dice, yo también soy cristiana, todo por la vida. Mi madre estuvo 22 días en el sanatorio, después de 3 horas de esa sedación sin retorno, que no sé qué, pero Dios tiene el sí y el no de nuestra vida en el momento que Él decide, ¿no? Y ver eso, lo que uno declara, y que todo detalle de nuestra vida está bajo el control de nuestro Señor. Hoy mi mamá está delicada y gracias porque sé que cuántos han orado, porque lo supieron y me han apoyado con ánimo, con fuerza a toda nuestra familia. Y bueno, y ella está repuntando de a poquito. Pero sí, hermanos, solo Dios tiene el momento en el que vamos a partir. Ningún médico, ninguna sedación, y Dios no permitía, porque si yo me hubiera enterado después, miren, no sé, lo que me hubiera sentido, lo que yo habilité, en no saber ni entender, porque ahí está cuando la doctora dice, me da rabia que no hablan claro. Pero hermanos queridos, Dios nos cuida, y cuida nuestra alma y nuestras emociones para no hacer nada conscientemente que después nos podamos llegar a arrepentir. En esta turbulencia de emociones, el amor es el corazón que se adhiere a lo bueno. En el momento más duro que estés viviendo, el amor es lo que te va a mover a mirar con esperanza. Los médicos de la noche, jovencitos, y bueno, yo soy una mujer de fe, bueno, viste, te miran si no tienen fe, como diciendo, bueno, están en Disneylandia, ¿qué está creyendo ya su mamá? Está muy mal. Pero el amor mira la fe y se adhiere a la fe. Entonces, el mundo dice la persona optimista. Dios nos invita a ser personas de fe, a mirar lo bueno y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, pensemos, me encantó ese video, la ancianita y el joven. Yo puedo elegir frente a una situación dura, que no la voy a negar. Primer punto de manejar la emoción es decir, estoy sintiendo esto. ¿Para qué? Para validarlo. Porque el gran problema y que enferma psicológicamente a la gente en este mundo es no permitirse sentir lo que está sintiendo. Pensemos en los salmistas. Es maravilloso ver cómo ellos se conectaban verdaderamente con lo que sentían. Como dice un querido pastor de jóvenes,
Fernando Altari siempre decía, uno no le puede caretear a Dios. No, yo estoy bien, no, yo manejo esta situación, no pasa nada. No, está pasando algo, me está angustiando mucho, siento temor, Dios mío, ayúdame. Esa es la manera de gestionar sanamente las emociones. Escuchar mi corazón, ¿qué estoy sintiendo? Para poder, ¿qué? Validarlo. Por ejemplo, pensemos, y cada uno lo pensará en sí mismo, en nuestras familias. Siempre en todas las familias suele haber alguna emoción que no ha sido permitida, que fue bloqueada. Yo tuve una paciente alemana, descendiente de alemanes, ¿no? Y sabemos que los alemanes son, que uno los ve, bueno, pero los alemanes no son expresivos en su emocionalidad. Los latinos sí. Entonces no se permiten mostrarse y bloquean emociones, cuando en realidad, ¿qué es lo sano del manejo de la emoción? Me permito escuchar, ¿estoy sintiendo esto? Me lo permito sentir y me lo permito expresar sanamente. Por ejemplo, el problema es que nos sirve cambiar la tristeza por una falsa alegría. Bueno, el gozo, estoy en gozo. Estoy triste. Y hay familias donde no se permite mostrar la tristeza. Entonces hay una falsa alegría siempre. La sonrisa, colinos. Y la persona está por dentro muy mal. No pasa nada. Va a estar todo bien, un optimismo falso. Está pasando algo. Sí lo pongo en las manos de Dios y tengo fe, pero declaro lo que pasa. Entonces, si en el fondo tengo miedo, lo sano es decir, tengo miedo. Los discípulos se lo dijeron a Jesús, Señor, estamos con un miedo bárbaro, nos vamos a hundir. ¡Qué bueno! Y ahí Jesús le dijo, no se amedrenten, tranquilos. Si yo estoy en la barca de tu vida, nada malo va a pasar. Por ejemplo, las 5 emociones, el amor, la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia. Son las 5 emociones básicas. De esas hay muchos derivados de emociones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, esas son las emociones auténticas, pero están las inauténticas, esas son las que nos enferman. Cuando no nos permitimos estar tristes, ¿y saben que tendemos a cambiar? La otra cara de la tristeza es el enojo. Cuando estamos enojados, ¿saben lo que pasa? Y si en el fondo lo que estoy es angustiado, no me conecto con mi vulnerabilidad. Porque la tristeza, si hay algo que nos conecta, es sentirnos frágiles, sentirnos vulnerables. Yo me sentí frágil, yo me sentí vulnerable en esa noche y en todo ese tiempo. Porque si yo me conectaba con el enojo, que es como la otra cara, ¿saben? Me conecto con la combatividad, porque una persona enojada que está es combativa. Y entonces, ¿qué sucede? Esa situación deja de ser una situación auténtica, ¿por qué? Porque si una persona está angustiada, pensemos, necesita un abrazo. Pero si yo, mi angustia auténtica, la quiero cambiar por mostrarme fuerte, además enojado y pataleo ahí con los médicos, y traigo esta situación que es la que estoy... No me van a venir a contener. Al contrario, si yo muestro pelea, el entorno me va a responder con pelea. ¿Y ahí qué pasa? No resuelvo nada. Por eso hoy cuando se habla de gestionar las emociones, tiene que ver con conectarme con la auténtica. Si angustia, tristeza, es tristeza. Y la tristeza se denomina, la psicología, ¿saben cómo lo denominan? Despedirse de lo que no pudo ser. Lo que no pudo ser nos pone triste. La alegría es la energía que brota dentro de mí. El miedo es una emoción que tengo que aprender a enfrentar. Y la rabia es una emoción que tengo que aprender a regular. Entonces, pensemos en el miedo.
nos da miedo cuando uno siente ante una situación que no tiene las herramientas, los recursos para poder visualizar qué herramienta tengo que desarrollar para que este miedo deje de estar, ¿no? Porque me siento amenazado. El miedo viene siempre por una amenaza. Esa es la raíz del miedo. En cambio, cuando yo me permito, tengo miedo, lo pongo en oración delante de Dios, la maravilla de esa oración. Dios, tal vez me ha pasado tantas veces, seguro les ha pasado de rodillas. El Espíritu Santo te pone una herramienta, una salida. Y empezar a mirar en el miedo, primero, ¿qué es lo peor que puede pasar si pasa eso que a mí me genera amenaza? Y la segunda pregunta que me tengo que hacer es, ¿y es tan grave? Todos podemos sobrevivir a toda y cualquiera de las situaciones cuando estamos de la mano del Señor. Porque en esa barca que se pudo haber hundido estaba el Señor. Y si Dios está en la barca de tu vida, el Señor te va a hacer pasar al otro lado en victoria. ¿Sí? Pensemos en situaciones que nos están tocando vivir hoy. Yo les cuento esta, donde creo que sentí todas las emociones. Pero si yo me hubiera conectado con la rabia, que es una emoción que también sentí rabia por estos médicos y por lo que pasaba, pero ¿cuál es mi desafío? Desbordarme de rabia, insultarlos, decir cualquier cosa. ¿Qué voy a provocar? Que el otro también me insulte, me combate, que se largue. Sin embargo, y que no me ayude. Yo con inteligencia emocional tengo que buscar mostrarle mi vulnerabilidad, que es la verdad, y que te necesito. Y que necesito tu ayuda. Por lo tanto, la rabia hay que regularla, no negarla. Entonces, la voy a hablar con mis personas íntimas, hablarla a la rabia, esa es la manera. Y si después puedo salir a caminar, en un momento le dije, bueno, vamos a tomar algo. Es forma de sacarlo fuera, con alguien íntimo, pero no con la persona que tenés una situación difícil. El miedo se alimenta, como decía muy bien la hermana, de pensamientos que lo alimentan. Es decir, no voy a poder con esto. Pero ¿qué nos dice el Señor? Si yo estoy contigo, vas a poder pasar al otro lado. Ante la tristeza, ¿cuántas familias no te permito, sobre todo los hombres, llorar? ¿Saben que el elemento más importante cuando hay angustia y que Dios puso en nosotros es que brote las ganas de llorar? Permitite llorar. Yo cuando trabajo, y básicamente la mayoría de los pacientes son hombres en adicciones, jóvenes, es impresionante, ellos mismos dicen, ¿cómo congelo, cómo anestesio, busco anestesiar la expresión de mi angustia? Tengo ganas de llorar, pero no lo hago. A los hombres les digo, háganlo también, porque lo necesitan. No de cualquier manera, con las personas de confianza, porque está eso instaurado de la cultura de que el hombre no llora. Y en familias donde tampoco la expresión del llanto se dé. Permítanse expresar la tristeza de dos maneras. Naturalmente te va a brotar llorar, llorá. Y la tristeza naturalmente te va a necesitar que lo hables, que lo necesites hablar muchas veces, eso que te pasa. Busca personas de confianza donde poder hablarlo. Y por supuesto que el amor, ¿no? Cuando se define así, se adhiere a lo bueno. La importancia de generar estas redes de comunidad. Porque yo la otra vez cuando compartía de la soledad, esa pandemia silenciosa porque mucha gente aún viviendo con otros se siente muy sola y no se animan a expresar y a decir me siento solo o me siento sola. No es, vuelvo a decir, la expresión publicarlo, porque estas 5 emociones son 5 emociones muy íntimas. El amor, la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia son íntimas.
Pero sí, cuando uno genera comunidad, amistades donde yo sé que puedo abrir mi corazón, derramar mi corazón, hablarlo, sentir que el otro va a orar por mí, que me va a dar un consejo, que me va a compartir su mirada de cómo es la situación, esa tristeza minora. Esa rabia se autorregula, porque te dice, pará, te va a decir el amigo que te quiere. Mirá, me brotan unas ganas de ir y darle una bofetada. ¿Qué se cree? Es verdad que a uno la rabia te brota esas acciones, pero cuando vos la compartís a un otro de confianza, te va a decir, espera, detenete. Te ayuda a regular la emoción rabia, que también Jesús la sintió. Con la tristeza, cuando se habla de ese hombro con el cual llorar, qué importante que es. Como dice, ¿cuánto une cuando uno puede llorar o emocionarte con otro? Y saber que ese otro respeta tanto tus lágrimas y te contiene y te da su hombro y te da su abrazo. La persona que está sufriendo su tristeza necesita el abrazo de esa palabra, el abrazo literal y no la rabia o el enojo. Hay una parábola, con esto cerrando, que habla de la tristeza y del enojo, que un día, van al lago a nadar. Y cada uno deja su vestimenta en la orilla y van a nadar. Pero cuando vuelven, la rabia siempre impetuosa, apurada e impulsiva, va y agarra y se pone el traje de la tristeza. Y la tristeza lenta que vino después, le quedó la que le quedó, el otro traje que es el de la rabia. Cuando ves a una persona enojada, y esto es parte de lo que uno va aprendiendo de las emociones, no te quedes con lo enojada que está. Sí ponele límites, por supuesto, si se te insulta, si te descalifica o te dice algo que te duele, ponele un límite. Pero pensá que esa persona, debajo de ese enojo, lo que hay es mucha tristeza. Preguntale, ¿qué te pasa? Y en el fondo, ¿por qué estás tan triste y que lo estás mostrando de la manera equivocada? Que es con ese enojo. Frente al miedo, el Señor Jesús, y cerrando con esta imagen preciosa, Él declara esto, y esta es la maravilla de tener a Jesús en nuestras vidas. No temas. No te achiques, no te amedrentes, significa, yo estoy contigo. Y la situación del viento que iba casi a hundir ese barco, el mismo Señor lo paró y tomó control de la situación. Jesús está en tu vida, toma control de la situación. Y a esto es apelar ¿a qué? A lo que desde la psicología hay que aprender a manejar, regular y gestionar estas emociones, permitiendo sentirlas. Escucho mi corazón, ¿es esto de verdad lo que siento? Auténticamente. Me permito expresarlas, me permito hablarlas. Y si llegara a necesitar una ayuda más profunda, me permito buscar esa ayuda. ¿Sí? Y es el Señor que va a tomar control de esa situación. Y Dios nos está llamando a un tiempo después de esta pandemia, sin duda, a la invitación a pasar a otro lado. Que podamos leer lo que Dios está queriendo hacer como humanidad y a nosotros como iglesia, frente a una humanidad que está mucho más sensible. ¿Por qué? Porque no tuvo otra que conectarse con la vulnerabilidad y la incertidumbre. Una pandemia global que nos dio vuelta a todos. Y desde este lugar, decirle que yo invita a Jesús a tu barca. Y cierro con estos dos escenarios. Jesús en la barca y le dice a los discípulos, no teman. ¿De qué se desesperan si yo estoy en la barca? Y el otro escenario es el de Jesús en el Getsemaní. Cuando Él le pide a sus discípulos, ¿qué le pide? Por favor, velen, oren por mí. Él estaba en el momento más crucial, donde la turbulencia de emociones, que él decía, la tristeza, la demanda a Dios, imagínense todo lo que él sentía, velen por mí. Él mostraba esa parte, mostraba esa vulnerabilidad, necesito que oren por mí, y era Jesús, nos muestra eso.
Velen por mí porque lo necesito. ¿Qué les pasó? Se durmieron. Y con esto desafío, Dios me desafió con estos dos escenarios en esto. Gloria, ¿cuántas veces vos estás alarmada? Se hunde el barco. Y yo te digo, de eso no te preocupes porque yo ya estoy en la barca de tu vida. Lo que te va a pasar, yo estoy contigo. Sin embargo, en lo que yo te estoy pidiendo, que estés velando. No te duermas ni te distraigas, porque esa es el arma del enemigo. Desenfocarte y distraerte de lo que Dios está queriendo hacer en tu vida, en la de todos. Entonces velemos, sensibles al Señor, ¿qué está queriendo hacer con esta prueba? Con mi familia, con mi mamá, con ver que Dios está en el detalle de la vida, que Dios no permite nada porque conoce nuestro corazón y pone ángeles, pone personas en el momento justo, la persona indicada para la decisión correcta. Eso, Jesús está en mi barca. Entonces no estés más preocupada por esas cosas. Yo ya tomo control, pero sí te invito, y los invito a todos, a que cada día tengamos una mayor intimidad con Él. Porque algo especial con cada uno de nosotros quiere hacer en esta temporada de nuestra vida. Y eso lo vamos a saber pasando tiempo con el Señor, en oración, leyendo la palabra. Y no hay mayor gestionador catártico de las emociones que los tiempos devocionales de oración y con la iluminación de su palabra. Amén. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, el amor que puso en vos, tu corazón se adhiera a lo bueno. Que esa alegría que Dios pone en vos sea energía que brote. Que la tristeza te anime a que sea valiente en despedir lo que no pudo ser o despedir lo que haya que despedir. El miedo, aprender a mirar qué pensamientos alimentan ese miedo. Muchas veces son pensamientos que uno los puede correr, porque tenemos a Dios con nosotros y no estamos solos. Y finalmente, ayúdame Dios, a que la rabia y el enojo, que auténticamente la sentimos todos en esta vida, lo pueda aprender a regular. No me domine, sino que haya un sano control y expresión de esto.